¿Dónde estás buscando sabiduría en tu vida? ¿Dónde estás buscando consejo? ¿Buscas gente que te dé para adelante? ¿O estás dispuesto a recibir consejos que te desafíen, que te saquen de tu zona de comodidad? Esto es lo que vemos hoy en Mateando con la Biblia. Bueno, y hoy no les voy a mostrar el pasaje porque les voy a decir qué es lo que tienen que leer. Alguno de estos Mateando con la Biblia es un resumen del estudio, que igual es relativamente corto, que hacemos los miércoles antes de la oración, en la reunión de oración. Entonces, mira, yo no te voy a leer ningún versículo, te voy a contar la historia, pero en serio, tómate un tiempo en tu devocional o algo y léete Primera de Reyes 11, del 26 al capítulo 12, 24. Ahí tenemos la historia de cómo después que muere Salomón, o bueno, en el 11 todavía está vivo, pero vemos cómo se desarma, vemos cómo se divide el reino. Nosotros sabíamos que el Reino Unido aguantó tres reyes, Saúl, David y Salomón. Después se divide el reino por el pecado de Salomón y bueno, y del pueblo y todo lo demás. Y Dios dice que bueno, por amor a David iba a mantener a un descendiente suyo en el trono de Judá, que bueno, que incluía Judá y la tribu de Benjamín. Pero después las otras 10 tribus, las tribus del norte, que son las que se seguirían llamando Israel, esas les serían dado a otro rey, que a partir de entonces todos los reyes del norte harían lo malo ante los ojos de Dios y harían las cosas mal. Entonces, esta es la historia de cómo comenzó eso. Por eso es importante que lo leas, porque está lleno de un montón de detalles importantísimos. Pero esta es la historia de dos personas, Jeroboam y Roboam. Parecido los nombres, Jeroboam y Roboam. Jeroboam era uno que sirvió a Salomón, incluso Salomón vio que era un tipo muy habilidoso y lo puso a cargo de algunas tareas, de algunas cosas. Y un día vino un profeta, el profeta Ahías, y se cruzó con él, estaban los dos solos y Ahías andaba con una capa nueva, se saca la capa, la rompe en 12 pedazos y le da 10 pedazos a él y le dice, toma, llévatelo, esto es tuyo. Lo que significa esto que estoy haciendo acá tan excéntricamente, es que 10 de las 12 tribus de Israel van a ser tuyas, vos vas a ser el próximo rey de esas tribus. Y le explica porque, bueno, por el pecado de Salomón, Dios le iba a quitar el reino a su hijo. Cuando nos dice ahí que Salomón se ve que se entera de esto y lo quiso matar, y cuando lo quiso matar, Jeroboam huye a Egipto. Entonces, lo primero que hace este pasaje es, quiere que nosotros recordemos la historia ya vivida por David. Cuando David es ungido como rey, y Dios le habla también a través de un profeta y le dice, vos vas a ser el próximo rey, porque le voy a quitar el reinado a la dinastía de Saúl. Saúl se enloquece, lo quiere matar para ver si con eso puede contrarrestar, saber si matándolo puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y David escapa y se va a vivir a otro lado, hasta que Saúl muere. Lo mismo, repite exactamente igual, nada más que Jeroboam huye a Egipto. Eh, y, y bueno, entonces es impresionante esto, ¿no? De cómo nos empieza a mostrar como Salomón, su decadencia, su pérdida de sabiduría, su rebelión en contra de Dios, que fue lo que hablamos la vez pasada, que hablamos de Salomón, lo lleva a este momento ahí de locura, siendo que Dios también ya era obvio que iba a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, eso por un lado. Y después tenemos que, bueno, muere Salomón y tenemos a su hijo Roboam, ahí sí viene Roboam, que es el hijo que queda como rey. Y cuando lo van a nombrar rey, después que muere Salomón, lo llevan a Siquem, que era donde se nombraban a los reyes, no en Jerusalén. Y ahí pasa una historia muy interesante, muy conocida, pero muy interesante también, donde vienen los líderes de todo Israel y le dicen, mira, tu padre Salomón, todo muy bien, nos mató con los impuestos, fue demasiado pesado, ya estamos cansados. A ver, Israel es tremendamente rico, tu padre era tremendamente rico, vos por lo tanto también lo sos, ya se construyó el palacio, ya se construyó el templo, ¿podés por favor bajarnos la carga de impuestos? Porque no aguantamos más. Estando bajo su propio país, con su propio rey, se sentían como oprimidos, por otro imperio, ¿no? que venía a ponerles grandes cargas de impuestos. Y, y entonces Roboam se va y dice, denme 3 días que lo voy a pensar y ya les contesto. Cuando hace eso,
dice la Biblia que va y habla con los sabios, con la gente mayor, la gente que había aconsejado a Salomón, y dicen, sí, está bien, decirles que sí, ellos prometieron que si vos haces eso, ellos te van a ser fieles y te van a servir para siempre. Y por lo tanto vas a tener todo asegurado. Y a Roboam no le pareció tan simpático esto, él se quería ser imagínate, ser el que viene después de Salomón, como se dice ahí, son unos zapatos bastante grandes para llenar. Entonces me parece que Roboam quería entrar pisando fuerte y se va a hablar con sus amigotes, con sus compañeros, y ellos le dan el peor consejo, completamente lo opuesto. Le dice, ¿sabes qué? Vos tenés que entrar pisando fuerte, vos tenés que ser más duro que tu padre. Y entonces ahí va Roboam y les contesta, ¿saben qué? No, va a ser al revés. No solamente que no les voy a aflojar con los impuestos, con las exigencias, sino que voy a ser mucho más duro que mi padre Salomón. Dice, mi dedo pulgar es como la cintura de Salomón, como diciendo que él es mucho más pesado, mucho más intenso. Eh, y ahí le sale el tiro por la culata, porque como le habían dicho que ellos le serían fieles para siempre, si él accedía a eso, ahora pasó lo opuesto. Se le rebelaron y le dijeron, ¿sabes qué? Ni siquiera te vamos a nombrar rey. Vos no sos nuestro rey, agarramos y nos vamos. Y estas 10 tribus se las tomaron. Resulta que Jeroboam, este que había huido a Egipto, se enteró que Salomón ya había muerto, volvió y estaba ahí, estaba esperando la respuesta de Roboam. Y cuando contestó esto, la gente de estas 10 tribus, los líderes, lo miraron y dijeron, che, Jeroboam, ¿qué te parece si vos sos nuestro rey? Y ahí él accedió. Entonces, otra cosa, otra enseñanza de esto. ¿Dónde estás buscando tu sabiduría? ¿Dónde estás buscando consejo? ¿Estás buscando gente que te reafirme, que te dé para adelante, que te pase la mano por el lomo, que te confirme las cosas que vos ya querés y ya creés? ¿O estás dispuesto a recibir corrección? ¿Estás dispuesto a que la gente te desafíe? ¿Estás dispuesto a que la gente te muestre otras formas de pensar, te muestre que estás equivocado? Y ese es el tipo de consejeros que nosotros tenemos que buscar. Ahí es donde está la sabiduría, en gente experiente, gente que teme a Dios, que nos puede recomendar cosas, nos puede decir cosas que nos confronten y que no nos gusten. Y nosotros en humildad tenemos que estar dispuestos a acceder a ello. Y tengamos cuidado cuando nosotros solamente nos cae bien, solamente seguimos a la gente que nos da para adelante, la gente que nunca nos contradice, la gente que nos dice que está todo bien con nosotros, que somos geniales y maravillosos. Tengamos cuidado, porque quizá lo que estamos haciendo es buscando gente que simplemente nos confirme, nos reafirme nuestras ideas a pesar de que puedan estar equivocadas. Entonces, eso, buscas afirmación o corrección o redirección. Dejémonos redireccionar, dejémonos corregir y no busquemos siempre reafirmación. Y lo otro, como decía, esto es un resumen, lo estoy así apretando todo. ¿Qué pasa después? Como consecuencia de eso, Roboam pierde esas 10 tribus y es impresionante lo que pasa. Bueno, primero pensemos un poquito, ¿no? Pierde esas 10 tribus. Nosotros sabemos, y nos va diciendo el texto, que Dios hizo esto. Que esto fue algo orquestado por Dios como el castigo de Dios sobre el pecado de Salomón y que le iba a quitar el reino a su hijo. Entonces, si nosotros solo leíamos hasta ahí, podemos decir, che, pero parece medio injusto, Dios, medio exagerado, de que le va a quitar, el hijo de Salomón va a sufrir las consecuencias del pecado de Salomón. Qué exagerado, qué mal de parte de Dios. Sin embargo, vemos de que Roboam también es responsable de su pecado. También su caída, el justo juicio de Dios, algo que Dios hizo para también por el pecado de Salomón, es también directa consecuencia de la desobediencia de Roboam. Fue él, si él tan solo hubiera seguido el consejo correcto, si tan solo hubiera sido un tipo humilde, si tan solo hubiera querido ser un buen rey, no hubiera perdido esto, así que él también es responsable. Entonces el castigo de Dios fue una consecuencia directa de su pecado y su necedad. Entonces Salomón también fue culpable de manera práctica porque no instruyó a Roboam en cómo buscar la sabiduría. El tipo que había sido el más sabio del mundo, el rey más sabio de la historia, perdió su sabiduría y no instruyó a su hijo en sabiduría ni en cómo buscarla. Y esto también probablemente fue lo que llevó a que una persona como Roboam actúe de esta manera más adelante. Y Roboam también es responsable de sus propias decisiones, porque sí llegó a escuchar consejos sabios, pero los desechó. Entonces,
Vemos acá la voluntad de Dios trabajando desde muchos ángulos, desde el ángulo de castigar el pecado de Salomón, castigar el pecado de Roboam, pero al mismo tiempo, como dice en Romanos 1, entregando a Roboam y al pueblo a las consecuencias de sus acciones, a las consecuencias de su pecado. Y esa también es una forma en la que se expresa el juicio y el castigo de Dios, en la cual nadie puede decir: yo no soy responsable, yo a mí no me miren. Entonces vos y yo somos responsables de nuestras acciones, no tenemos por qué eh, echarle la culpa a nadie, ni a nuestros padres, ni nada. En tu vida, en tu familia, seguramente vivís cosas, sos propenso a cosas, a pecados, a situaciones, a pensamientos, a enfermedades, a lo que sea, que pueden tener que ver con la genética, pueden tener que ver con tu crianza, con todo. Y sí, quizás estás pagando de alguna forma las consecuencias de los pecados de tus padres o de la gente que te precedió, pero al mismo tiempo Dios te recuerda: vos también sos responsable y vos también podés buscar a Dios y Él te puede restaurar. Y lo último, que hay como varias enseñanzas acá, pero unos pasajes impresionantes estos. Lo último es lo que pasa después. Roboam va y entre Judá y Benjamín junta 180.000 hombres para ir a recuperar a las 10 tribus. Y de la nada aparece un hombre que ni siquiera dice que fuera profeta, dice que era un hombre de Dios, que se llamaba Semaías. Y le dice, mucha gente le dice a Roboam y le dice al ejército: no vayan, porque ni siquiera le dice que van a perder, dice: no vayan porque lo que acaba de pasar, Dios lo permitió, Dios lo hizo. Y toda esa gente desapareció. Los soldados no fueron a la guerra. Entonces vemos a Roboam que pierde toda su autoridad, incluso con las 2 tribus que le habían quedado para reinar él, pierde autoridad. Los soldados no siguen sus órdenes. Imagínate, no fue una cosa un día para el otro. Llevó tiempo juntar y alinear estos 180.000 soldados para la batalla. Y aparece este hombre de Dios y dice: no vayan, porque esto lo hizo Dios. Y estos 180.000 soldados que le debían su fidelidad y le debían su lealtad a Roboam, desaparecieron, lo desobedecieron y se fue cada uno a su casa. ¿Por qué? Porque sabía que les convenía escuchar a un hombre de Dios. Roboam no tenía ningún tipo de autoridad moral y espiritual para decirles nada. Sin embargo, este hombre que era conocido como un hombre de Dios, Semaías, habló y todos dijeron: este es un tipo sabio, este es un tipo que escucha la voz de Dios. Y todo el mundo se fue para su casa. Entonces, bueno, nos queda esa pregunta: vos, ¿tenés una vida que respalde lo que vos decís, que te respalda cuando vos hablas? Fuerte, muchas preguntas para hacernos de este pasaje, pero la verdad que es un pasaje fascinante con mucho para aprender. Así que vamos arriba y nos vemos en la próxima. Si te gustó, compartilo por ahí a gente que piensa que esto le puede ser útil, ser de bendición. Suscríbete, encajá la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Chau, chau.